infinito, pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Escucha Radio. Creamos el talento. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. ¿Buscas el turismo, la gastronomía? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy, como todos los martes, te agradezco tu presencia, el que estés aquí. Y por supuesto, otro tema súper interesante que estoy segura que te va a encantar. Y es propuestas para recuperar al sector salud, al sector cultural, perdón, después de la pandemia, con Lilia Estela Vallardo Rodríguez y José Alberto Moreno Chávez. Maestros, muchas gracias por estar aquí, por venirnos a traer todas estas propuestas para recuperar al sector de la cultura. Maestro José Alberto Moreno, si gusta presentarse, por favor, para que nuestros radioescuchas sepan con quién estamos platicando. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Angélica, por estar nuevamente en tu programa. Soy historiador e internacionalista. Tengo un doctorado por el Colegio de México en Historia Moderna y Contemporánea y actualmente soy director de una consultora que se llama Duma SC y a su vez soy profesor de medio tiempo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y maestro, doctor, si gusta presentarnos también a la doctora Lilia Vallardo, por favor, para que usted haga la introducción de nuestra invitada, por favor. O si quieren, mejor dejo que ella se presente. Creo que nos está escuchando. Perfecto. Ok, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, José Alberto. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, sí, yo también soy historiadora. Toda mi formación desde la licenciatura hasta el doctorado es en historia. Ya lo último, al igual que José Alberto, pues ahí en el Colegio de México es donde realicé mi doctorado. Y bueno, pues actualmente soy investigadora en el Colegio de Jalisco. Y pues me he ocupado principalmente del estudio de la historia de las mujeres, pero recientemente también me he interesado en los temas de gestión cultural. Así es que pues esperamos que el programa se ponga muy interesante, seguramente así será. Claro, por supuesto. Pues si quieren hablarnos de toda esta parte de las propuestas para la cultura, para qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Quizás hacer un poquito de mención que la cultura, al igual que muchos otros sectores, se vieron afectados por la pandemia y por toda una reestructuración
económica por parte de apoyos gubernamentales y todo esto. Entonces, pues ya con este preámbulo que hemos vivido todos de la pandemia, yo creo que si nos pueden platicar qué pasa con el sector cultural y la importancia, ya decía yo en uno de los, cuando posteé el programa, que todos los países y que toda la sociedad debe tener cultura, que es muy importante la cultura y que rescatarla y hacer todas estas redes de apoyo y propuestas para sacarla adelante son muy importantes. No sé quién de ustedes dos quisiera comenzar con toda esta parte de la introducción para empezar a calentar motores. Pues ahora sí que, bueno, platicarte a lo mejor un poquito, que el año pasado el doctor Moreno y yo hicimos un pequeño diagnóstico precisamente y lo publicamos en un cuadernillo que se titula así, La economía cultural, su afectación por la pandemia de COVID-19 y propuestas para superar la crisis. En él, bueno, pues dábamos cuenta que ya desde antes de la pandemia, pues el sector cultural mostraba algunas cuestiones críticas, ¿no? Como la situación de que el Estado cada vez está retirando más su mecenazgo de las actividades culturales y esto, si bien no necesariamente es algo malo, pero sin embargo creo que también pues hay que mencionar que en ese periodo de adaptación, ¿no? En lo que pasamos a un nuevo modelo, a lo mejor donde hay más capital privado que público en el sector cultural, pues mucha gente pues ya la estaba pasando mal, ¿no? O había cierta precariedad en los empleos del sector cultural. Entonces, ya desde antes de la pandemia veíamos una tendencia en la que, bueno, pues la gente que se ocupaba de actividades culturales, pues no tenía, por ejemplo, acceso a prestaciones laborales, y bueno, pues que eran empleados en lo que conocemos como freelance, ¿no? Entonces, pues imagínate tú, Angélica, ya con la pandemia, pues claro, todo este grupo, ¿no? De personas, pues se vio muy, muy afectado porque evidentemente, pues no solo se retiró todo el apoyo, pues digamos, público en el sentido pues de que se tuvieron que cerrar todos los espacios culturales, sino pues que bueno, muchos de estos empleados culturales de por sí ya tenían sueldos no muy altos, ¿no? La mayoría, lo que presentamos en este estudio es que la gran mayoría de ellos tenían salarios menores a los 20,000 pesos mensuales. Entonces, bueno, muchos de ellos en los primeros meses de la pandemia empezaron a sobrevivir, pues con sus ahorros, podríamos decirlo, ¿no? Pero con un salario así podemos imaginar que no tenían muchos ahorros para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso como un primer apunte. Había ya ciertos vicios desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se vieron agudizados. Otra cuestión que también mostraron estos estudios, nosotros utilizamos principalmente dos estudios, que fue un diagnóstico a nivel nacional que realizó Consulta Mitofsky y la UNAM, y otro también que realizó pues a nivel Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Y en estos estudios pues también nos sigue mostrando que hay una desigualdad. O sea, lo mismo que ya nos mostraba la pandemia en general, ¿no? La agudización de las desigualdades sociales en el sentido de que, bueno, pues los sectores que ya tenían cierta práctica, ¿no? De plataformas digitales, de uso de la tecnología, pues digamos que fueron los más aptos para sobrevivir un poco sobre la pandemia, mientras que otros que no, pues son los que más mal la pasaron o incluso cerraron, ¿no? Otra cuestión es que se concentra la mayor parte de las actividades culturales en las zonas urbanas, ¿no? Lo cual, pues creo que también es un problema serio. Al menos para el caso de Jalisco, son 3 los municipios que concentran la actividad cultural, que son Guadalajara, Zapopan y, si mal no recuerdo, San Pedro Tlaquepaque. Y otra cuestión también es la brecha por edad y por género. Vemos que dentro de todo este universo a lo mejor no tan optimista, los peores pagados o los que tienen una mayor precariedad laboral son los más jóvenes
y las mujeres, pues, lo cual tampoco nos sorprende mucho si vemos la tendencia a nivel nacional. Estos son algunos de los rasgos que yo señalaría, digamos, como el diagnóstico previo. Bueno, seguramente si alguno se nos pasó aquí, el doctor Moreno nos podrá ayudar también. Claro. Doctor Moreno, esta parte de todo este estudio y como historiadores, ¿cómo? Y ya la doctora Lilia nos ha hecho como un resumen de todo lo que ha afectado, como cuáles serían una de las propuestas pues, para rescatar toda esta parte y poder ayudar pues a tantas personas o que podamos ver un respiro hacia toda la parte de cultura en México. Bueno, una de las propuestas que tenemos es retomar algo que paradójicamente el Estado mexicano había abandonado en los últimos 30, 40 años, que era el mecenazgo de la cultura como instrumento educativo, ¿no? De unos 40 años para acá, la cultura se ha abandonado como parte de la educación básica, media o superior, y se ha convertido en un modelo, diríamos, de venta de bienes que podrían parecer de lujo, ¿no? De hecho, una de las críticas que también hacemos es que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, la cuenta de cultura que se publica desde el inicio del siglo XXI, desde el 2003 para acá, únicamente se fija, por ejemplo, en la actividad económica que desarrollan ciertas actividades culturales, ¿no? Por ejemplo, venta de boletos de entrada al cine, ¿no? Pero, por otro lado, si diríamos, se vende un cierto número de entradas de boletos al año, eso no quiere decir que el sector cultural se comporte de manera igual, ¿no? Por ejemplo, el teatro, ¿no? Es uno de los sectores más castigados desde antes de la pandemia, ¿no? Solamente un pequeño porcentaje de la gente que acude a actividades culturales en un año asiste al teatro, ¿no? O por ejemplo, el sector editorial, ¿no? Únicamente hay muy pocos, diríamos, si bien en México cada vez hay mayores editoriales independientes, cada vez hay menos número de lectores, ¿no? Entonces es un sector golpeado, ¿no? Frente a ello, como también decía la doctora Vallardo, tenemos un problema secundario que es la distribución de la cultura, ¿no? Que tiende a ser profundamente centralista. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, la Ciudad de México y otras grandes urbes, pero esencialmente la Ciudad de México, junto a Guadalajara, Monterrey, Puebla y alguna otra capital como Jalapa o Morelia, ocupan la mayor parte de las actividades culturales del país, ¿no? Y eso se reproduce también en los estados, donde las capitales de los estados concentran el mayor número de festivales y de ofertas culturales, que van desde bibliotecas, exposiciones, museos, inclusive hasta cines, ¿no? Entonces, que la gente se acerque a expresiones artísticas o expresiones culturales también está anclado en un modelo de desigualdad, ¿no? Porque mucha gente, aunque tenga el gusto y el interés, por ejemplo, por ir a una función de teatro, le representa muchísimo dinero invertido transportarse, por ejemplo, desde un poblado al interior de un estado hacia la capital,
más el costo de los boletos, ¿no? Entonces también ahí hay un problema central. Claro, y además toda esta parte de la cultura, si bien, como decía la doctora Vallardo, ha sido muy golpeado antes de la pandemia, con la pandemia se agudizó. Entonces, el no poder tener los accesos, ¿no? Para ver, pues, como bien dice doctor Moreno, el teatro o un museo o unas exposiciones o adquirir arte o también todos estos espectáculos culturales, ha afectado muchísimo. Entonces, hoy en día se ha visto afectado por dos razones, ¿no? La parte de restricción económica, como decía la doctora Vallardo, como la parte de la pandemia. Y ahorita, pues todavía seguimos en un poco de estas restricciones de poder asistir a estos lugares, ¿no? Y poder costear, porque ahora ya se hizo como, si antes era inaccesible, ahora se hizo como imposible, creo yo, no lo sé, de acuerdo a su estudio y de acuerdo a algunos comentarios que nos están haciendo de cómo acudir a un lugar si todo está cerrado, ¿no? Cómo podemos apoyar la cultura si no sabemos cómo hacerlo. No sé si quisiera comentar, doctora Vallardo, algo al respecto, o usted, doctor Moreno. Sí, bueno, a lo mejor ahondando un poquito en lo que respondía José Alberto hace un momento y que, bueno, creo que abona a responder esta pregunta. Lo que pasa es que estamos partiendo también de que hay muchas actividades, ¿no? Que incluyen la cultura, no solo el asistir directamente al teatro o, digamos, una exposición de pinturas. Creo que en ese sentido sí también ya hay cierto camino recorrido donde pues ya hay cosas interesantes, ¿no? En plataformas digitales donde pues se puede acceder, ¿no? A este tipo de eventos, pero bueno, pues hace falta difundirlo y bueno, pues también evidentemente no es la misma experiencia, ¿no? Verlo desde un dispositivo digital que asistir directamente a un teatro, ¿no? Escuchar a una filarmónica o a una función de ópera, qué sé yo. Pero también, bueno, algo interesante es que, por ejemplo, en cuanto a producción de cultura, una de las actividades que también se considera, pues, o que consideramos dentro de este estudio, pues es la producción de artesanías, por ejemplo, que es el principal rubro, digamos, de producción de cultura en los hogares, ¿no? Y bueno, también la cuestión de las fiestas patronales, ese es otro rubro en el que muchos hogares ahora sí que generan cultura. Entonces también lo que nosotros proponemos, digamos, dentro del panorama de reactivación, bueno, pues evidentemente para retomar este tipo de actividades más presenciales y demás, pues sí habría que esperar un poco más, pero bueno, creo que ya hay alguna esperanza ahora que ya se están reabriendo espacios, pero partíamos también de algunas cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de descentralizar la cultura, al menos en este diagnóstico, pues ubicamos muchas de las regiones pues de Jalisco, ¿no? Que son ahorita pues las que tengo más a la mano, ¿no? El estudio. Y veíamos que, bueno, pues son muchas regiones, son más de 10 regiones las que conforman el estado de Jalisco, si no me equivoco. Y bueno, pues realmente solo conocemos pues la producción cultural de, pues no sé, 3 o 4 municipios, ¿no? Entonces, un poco de lo que partíamos es retomar, digamos, el patrimonio, que también es algo importante, ¿no? En este tipo de diagnósticos, de las diferentes regiones, ¿no? Y encontramos, pues, que hay regiones y bueno, pues en todo México es la misma situación, donde hay sitios arqueológicos que desgraciadamente no han sido lo suficientemente rescatados o difundidos, ¿no? E integrados incluso dentro de los símbolos, ¿no? Del Estado, de conformación del Estado, poniendo también como ejemplo la cultura huichol.
muy pocos de los símbolos de esta cultura forman parte de la identidad jalisciense, ¿no? O sea, la identidad jalisciense, por poner este ejemplo, pues muchas veces se limita al tequila y al mariachi, ¿no? Entonces, algo que veíamos era pues también partir, ¿no? De lo que genera cada región. En cuanto a arqueología, encontrábamos también pues que hay zonas con unas haciendas también muy interesantes, ¿no? Haciendas azucareras, ganaderas hacia la región de los Altos de Jalisco, y que sí, ya hay cierto camino recorrido, no quiero decir que estamos inventando el hilo negro, pero que habría que retomar para generar también algo que hemos platicado mucho José Alberto y yo, para generar este tipo de empresas que logren aglutinar todos estos símbolos, ¿no? Desde la comida, la música, los elementos indígenas de la región. Y bueno, pues, ¿por qué no? También generar una activación económica, ¿no? Entonces podemos pensar desde en recorridos turísticos hasta en restaurantes donde se agrupen, ¿no? Todos estos, pues ahora sí que producción simbólica de las diferentes regiones del país. Y estaríamos hablando de generar nuevas políticas para el sector de la cultura, o sea, es decir, esta nueva adaptabilidad para poder generar pues una cultura que ya tenemos, pero que implementándola no solamente a lo tecnológico, porque si bien es cierto que ha beneficiado, también es cierto que no toda la gente tiene acceso a una computadora. Digo, no sé si dentro de su estudio tienen esta parte de que artesanos indígenas, gente que se dedica a hacer artesanías o que se dedica pues a toda esta parte de la cultura tradicional, por decirlo de alguna manera, tienen acceso a todos estos sistemas tecnológicos, y eso también pues sería como, no sé, siento que es como algo ilusorio de nuestra parte de decir, pues hay que se pongan tecnológicos todos ellos, porque eso no va a pasar, sino que más bien tendríamos que adaptar situaciones o circunstancias distintas. Y no sé si dentro de estos grupos que ustedes están haciendo, cómo los están también contemplando para de la región en la que se encuentran poderlos llevar a otro lado y que conozcan lo que ellos están haciendo. Claro, a ver, lo que nosotros también planteamos como una de las soluciones principales es generar una economía local a partir de la cultura, ¿no? Como bien dice Lilia, sería aprovechar, por ejemplo, los festivales religiosos, las fiestas patronales, etcétera, ¿no? Para mostrar la riqueza de distintas localidades y atraer turismo, pero no solo atraer turismo, ¿no? Sino generar compañías, empresas, talleres culturales adentro de las propias localidades, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras propuestas es que se generen empresas culturales adentro de distintas localidades, ¿no? Para generar no solo un turismo de fin de semana, sino un intercambio intenso en, por ejemplo, construir un cine de barrio o construir un cine que sea, no sé, de cierta manera movible entre un municipio, ¿no? O, por ejemplo, desarrollar escuelas locales de arte, pero en donde, y artesanía, pero en donde las personas que asistan no solo vayan a aprender un arte en abstracto, sino que también vayan construyendo un sistema de ventas, una serie de propuestas para construir, por ejemplo, tiendas, de unir esfuerzos, de hacer colectivos de microempresarios inclusive, ¿no? Uno de los grandes problemas que se va a afrontar en la pospandemia en México son los recortes presupuestarios
al área de cultura como a muchas otras áreas y al área de emprendimientos. Entonces también lo que nosotros estamos haciendo un llamado en nuestro estudio es a construir alianzas con el sector privado, ¿no? Para desarrollar estos hubs culturales al interior de los estados de manera coordinada, ¿no? Entonces, una manera de inversión social empresarial responsable, que es a lo que estamos pidiendo, es, por ejemplo, como bien lo decía Lilia, ¿no? Por ejemplo, desarrollar una serie de exposiciones, pero también de quizás tiendas en línea en donde comunidades huicháricas o huicholas puedan vender sus artesanías o vender los productos que ellos deseen, ¿no? Entonces, lo que también nosotros estamos buscando es que bajo los nuevos modelos de cultura y de intercambio comercial, no podemos dejar de lado la tecnología, ¿no? Tenemos que llevar la cultura también al lado de la tecnología para sobrevivir, pero efectivamente necesitamos para eso una inversión y nuestra propuesta es llamar tanto a los gobiernos locales, estatales o al gobierno federal y a las empresas para tender esta mano y construir este nuevo sistema de economía cultural, ¿no? Claro, y además también podremos decir que al reactivar nosotros, y digo nosotros porque no nada más son ustedes como esta parte de la propuesta de estudio, sino creo que también nosotros como sociedad tenemos que participar dentro de todo esto, aparte de las empresas y el gobierno, nosotros como sociedad, podríamos decir también que se podría reactivar la economía a partir de este apoyo, de esta manera diferente de hacer todas estas propuestas para la cultura, ¿no? Y podemos empezar a apoyar de alguna manera socialmente, porque bueno, sí está padre lo de las alianzas, pero la experiencia que yo tengo es que la sociedad al final siempre es la que sale avante para poder resurgir a una economía y poner estos apoyos. No sé si ustedes dentro de su estudio tienen algo al respecto o cómo podríamos nosotros, aparte de todas estas alianzas, de que la gente se sume, las empresas y demás, porque se me ocurre desde, no sé, un ejemplo para que una empresa se pudiera sumar, por ejemplo, o la sociedad se pudiera sumar. No sé, doctora Lilia, si usted podría comentarnos al respecto o el doctor Moreno. Sí, Angélica, con mucho gusto. Mira, sí, evidentemente tocas un punto importante. Parte crucial, ¿no?, de la reactivación, pues será el consumo, ¿no? El consumo precisamente de estos bienes culturales. Y bueno, pues un poco la apuesta es a generar estos círculos virtuosos, ¿no? Donde, bueno, pues si hay empresarios locales, pequeños empresarios locales, pues se va a poder reactivar nuevamente el consumo. Y evidentemente, pues aquí pues necesitamos, aparte de ser muy creativos para generar estos nuevos productos culturales, ¿no? O nichos de economía cultural donde se integren, pues ahora sí que varios productos y las ofertas de diferentes artículos. Pues obviamente también saber cómo venderlos, ¿no? Yo pienso que el poderlos hacer atractivos a la sociedad será algo muy importante porque, bueno, yo creo que hay dos cuestiones interesantes y que una ya la señalaba José Alberto. La primera es que el Estado no se puede desatender, ¿no?, de estos temas. Ahora sí que el que estemos a favor, digamos, de un modelo mixto, donde las empresas privadas, y creo que ya hay ejemplos emblemáticos al respecto, donde empresas privadas también aportan capital, ¿no?, para la difusión de
de actividades culturales. Esto no quiere decir que el Estado se deba desatender, ¿no? Al menos nuestra postura es que el Estado debe seguir llevando la batuta, claro, sin llegar a un punto autoritario, porque también podríamos caer en el otro peligro de que de un Estado, ¿no? Yéndonos al extremo de un Estado que quiera pues controlar, ¿no? Todos los símbolos, todas las ideas a través de la cultura, ¿no? Entonces, estamos a favor de que el Estado pues siga teniendo una parte importante en el impulso de la cultura y va a ser inevitable. O sea, si estamos hablando de que va a ser uno de los sectores que van a quedar más deprimidos después de la pandemia, evidentemente el Estado tendrá que inyectarle, ¿no? Inyectar capital a través de préstamos, a través de incentivos, ¿no? De hecho, en estas encuestas en las que nos basamos, pues ya lo dejaban entrever los creadores culturales que decían, bueno, pues lo primero que necesitamos para reactivar el sector, pues son préstamos y son también apoyo en cuanto a salud, apoyo en cuanto pues a esto, ¿no? A tener acceso a servicios de salud. Entonces yo creo que un primer punto, pues sí, será que pues la sociedad estemos interesados, ¿no? En acudir a estos sitios, en consumir cultura local, pero creo que aquí yo subrayaría el papel pues del Estado, ¿no? Para volver a generar estas inversiones, ¿no? Bueno, nos manda saludos Antonio Basbar, es un excelente tema y que se reactive la economía. Cinia Chacón también les manda saludos y Elías Plácido también nos manda saludos. Y Antonio Gómez nos comparte que también se las hago llegar, no sé si ustedes ya la tengan, la cultura en crisis, guía de políticas para el sector creativo resiliente y emitido por la UNESCO. Prácticamente es como una síntesis sobre pues toda esta parte de la crisis cultural que vive todo el mundo, ¿no? Sabemos de cuestiones tan importantes como el Circo du Soleil que tuvo que cerrar y varias pues propuestas culturales que teníamos que la pandemia, pues algunas las exterminó, otras las cerró, pero aquí en México también se vio afectado y que tenemos que recuperar al final del día, todo tenemos que recuperar. Doctor Moreno, ¿qué nos dice? Bueno, es que la cultura es uno de los elementos centrales para volver a despegar el crecimiento económico, ¿no? Nos puede parecer que la cultura es algo muy lejano, pero realmente muchas de las cosas que nos envuelven en el mundo cotidiano, por ejemplo, desde preparar una salsa, ir a una tortillería, o la manera en la cual vamos a un mercado, es cultura, ¿no? Entonces, por eso es importante también comprender que no solo es el fenómeno de la alta cultura, ¿no? El teatro, la ópera, etcétera, sino lo que llamaríamos la cultura cotidiana o algunos antropólogos la cultura popular, ¿no? Por eso es importante en el modelo que destacamos Lili y yo, de que, digamos, el gran centro es la comunidad, ¿no? O sea, el despegue económico se inicia por la comunidad. Por eso es importante también pensar en comprar local, ¿no? Y comprarle a parte de nuestro consumo semanal o mensual a productores locales, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo decidí con esta cuestión de la pandemia apoyar a un colectivo de alumnos, de exalumnos míos de la Escuela Nacional de Antropología, que ahorita están produciendo mermeladas, miel y café, ¿no? Entonces, en lugar de ir a comprar un tarro de miel o de mermelada a
al supermercado, se los compro a ellos, ¿no? Que aparte tienen una calidad excelente, o sea, es fruta de excelente calidad, busca nuevos sabores, ¿no? Entonces, tenemos también que mirar nuestros ojos hacia la producción local, ¿no? Regresar a los mercados, ¿no? Regresar a los tianguis. Y eso es parte también de la reactivación cultural, ¿no? Y eso es vital porque lo que estamos haciendo es reactivar desde nuestra comunidad a la economía, ¿no? Y entonces, ya a un nivel macro, fuera del nivel del énfasis en la cultura, sabemos que estos 7, 9 millones de trabajos perdidos en México en este año, la mayoría están concentrados en gente que quebró, cuyo tienda o cuyo negocio era local, era una fonda, era una tlapalería, era qué sé yo, ¿no? Entonces, regresar a lo local como parte del consumo es también algo que sustentamos como parte de la recuperación económica, ¿no? O sea, no es nada más el mundo de la alta cultura, sino también el mundo de la cultura cotidiana y de la cultura popular. Ahora bien, esta parte de la propuesta que ustedes tienen y que, bueno, prácticamente estamos, pues por ahora en Jalisco, que esperemos que se permee hacia los demás estados, están tratando de hacer un catálogo en donde podamos ver, pues, las diferentes partes de la cultura que podemos adquirir, no sé, aparte de todo, no sé, yo como visitante, por ejemplo, ¿qué puedo ir a ver o qué puedo consumir o a quién, ¿no? Casi siempre es como, pues mira, no sé, no solamente tequila ni mezcal, sino todo lo demás, ¿no? Fíjate que ve a comer a tal lado porque esta es una comida casera regional, típica de Jalisco o de Guadalajara o del pueblito en el que me encuentre. ¿Están también haciendo esto o nada más está quedando como propuesta? Bueno, en este momento te comentaba que partimos de un primer estudio y bueno, claro que sería muy importante retomar esto que tú dices, aunque bueno, yo te podría decir que a nivel nacional, no solo Jalisco, sí ya hay cierto avance desde el sector turístico, ¿no? Creo que en el sector turismo ya han hecho ciertos experimentos. Por ejemplo, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar para una agencia de viajes receptora y bueno, estaban preocupados, por ejemplo, en implementar turismo de experiencias, creo que así le llamaban, una cosa así. Entonces era algo pues así como muy integral, que si llegaban a una hacienda, poder ahí mismo pues cocinar como se cocinaba en el siglo XIX en esa hacienda, qué sé yo, ese tipo de situaciones que ya hay ciertos ejercicios desde el sector turismo. Ahí, bueno, en ese entonces el que era mi jefe estaba muy preocupado y precisamente por eso me contrató, por ofrecer realmente un servicio y un producto de calidad, o sea, pegado a la realidad histórica, porque también el peligro, ay, disculpe, no sé si se escuchó el ruido. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, les decía que él estaba pues precisamente preocupado por ofrecer un producto apegado a la realidad histórica y cultural, porque desgraciadamente a veces también se tiende a que por vender un producto turístico, por vender un producto cultural, a lo mejor al visitante extranjero o incluso nacional, pues nos pueden ahora sí que contar cualquier tipo de historia, ¿no? Sin estar necesariamente apegada a la realidad, ¿no? Entonces, sí ya hay ciertos intentos, ya hay ciertos ejercicios a lo mejor muy segmentados en el sector gastronómico, en el sector textil, también hay ciertos ya pues experimentos, ¿no? De que las regiones, por ejemplo, de Oaxaca, pues presentar cómo se hilaban
pues las telas, ¿no? En la época colonial. Y bueno, eso nos da conocimiento, da cuenta a su vez de los productos locales. La idea es fortalecerlo, ¿no? Es retomar este ejercicio, hacerlo cada vez con más fuerza y con más apoyos, ¿no? Poderlos difundir. Porque fíjate que agregando a lo que ya comentaba José Alberto, sí, casi para que nos hagan caso tenemos que decir, pues es que el sector cultural también aporta al PIB, ¿no? De hecho, ahí nosotros incluimos una gráfica donde pues mostramos, ¿no? Que en los últimos 10 años pues aportaba más del 3% la cultura al Producto Interno Bruto del país. Y pues obviamente, desgraciadamente desde el año pasado esta tendencia pues fue a la baja, ¿no? Pero yo agregaría que además del valor económico que sí tiene la cultura, o sea, no es nada más así como el sector inútil, ¿no? de la población, porque desgraciadamente muchas veces así se ve, digamos, son la serie de actividades que no solo dan economía, ¿no? No solo generan dinero, sino que también nos generan una sensación de humanidad, ¿no? De tener sentimientos sublimes, de pertenecer, ¿no? A un pueblo, a un lugar, ¿no? Con una producción única, irrepetible, a lo mejor con paisajes también irrepetibles en el mundo. Entonces, eso es lo que nos da la cultura, ¿no? Además de, pues, del valor económico que efectivamente, pues, también lo tiene. Pero bueno, Claro, fíjate que hablando un sí. poco, Angélica, o sea, además de este catálogo, no, el catálogo pues que tú nos proponías, ¿no? O nos preguntabas si ya existía, pues a lo mejor adelantándome un poquito, pues te platico que lo que estamos preparando es un diplomado en gestión e implementación de proyectos culturales con impacto social, donde precisamente lo que pretendemos es como compartir todas estas propuestas y evidentemente hablar de herramientas ya más especializadas, pues para que las personas puedan proponer, ¿no? A lo mejor una de las ventajas, siento yo, de la virtualidad es pues podernos conjuntar por estos medios personas de cualquier parte del país o del mundo incluso. Bueno, pues yo estoy acá desde Zapopan, Jalisco, ustedes están allá en la Ciudad de México y todo. Entonces, en este diplomado precisamente pues habrá personas, gestores culturales, que a lo mejor desde la zona norte de Jalisco pues tienen una idea, ¿no? De hacer una empresa cultural, pero no tienen claro cómo. Entonces, pues aquí vamos a darles las herramientas y esperemos que el resultado pues sean precisamente no solo un listado, ¿no? De productos culturales, ¿no? Sino una serie pues de empresas, ¿no? Que generen valor, que generen empleo a muchas personas. Y además, esta parte de este diplomado y de todas estas herramientas que ustedes están poniendo al público en general, porque no sé si es para un público en específico o es para el público en general. No, es para el público en general, pero especialmente el público que esté interesado en poner una empresa cultural o un servicio cultural, ¿no? Está Claro. abierto para, no se requiere una grados de estudio ni ningún tipo de cosa. Lo que se necesita es tener en mente o querer desarrollar un proyecto cultural, ¿no? Claro, y además esta parte de sumar esfuerzos, ¿no? Porque yo creo que en todo proyecto tiene que haber una cabeza que esté bien preparada, que lo puede ser a través de este diplomado, para de ahí permear hacia las personas que quieran unirse para poder ir desarrollando toda esta parte que doctor, ya decías bien, la cultura no solamente pues de alta alcurnia, sino también la cultura que permea que permea la del pueblo prácticamente, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos pues un poquito de poder ir a algún acceso, ya sea fuera de la Ciudad de México o algún pueblito cercano, cosas por el estilo, pues convivir con las personas, saber, ¿no? Y estos, ¿qué podríamos decir?
pues no sé si la palabra sería agremiarse, porque yo creo que agremiarse es como para un sindicato, pero sí unirse para que juntos pudieran salir adelante como comunidad y poder ofrecer diferentes productos, como tus alumnos bien decías, que se juntaron y ahora hacen pues miel o mermeladas o productos artesanales, que para mí, salvo que ustedes me corrijan, artesanal es todo aquello que hacemos con las manos y que no necesitamos pues tanta maquinaria o tanta industria, no lo sé. Sí, bueno, precisamente el objetivo del diplomado es eh, crear, diríamos, una suerte de laboratorio, si lo quiere ver uno así, de empresas culturales y efectivamente nuestro interés es que a partir de este diplomado distintas ideas converjan, ¿no? Eh, gente, hay gente que está interesado, se ha inscrito, que quiere, por ejemplo, crear un podcast sobre cultura, pero hay gente que quiere hacer un proyecto sobre comidas regionales, o hay gente que quiere preservar, como bien decía Lilia, alguna cuestión textil con respecto a los trenangos o los huipiles. Bueno, ese es el sentido del curso, hacer no solamente hacer una preparación de tipo intelectual de un proyecto, sino mostrar cómo se hace en la vida real un proyecto cultural, a dónde hay que ir a tocar las puertas, cómo buscar dinero, eh, cómo operar, todas estas cosas que también a la gente que trabajamos en el sector cultural somos muy románticos y ponemos mucho énfasis en lo que hacemos, pero de repente se nos va la cuestión administrativa, la cuestión de pagar impuestos, la cuestión de a dónde pido permiso en el municipio. Todas esas cosas las vamos a ver, ¿no? O sea, para, como decía Lilia, para reforzar este engranaje cultural que ha sido muy golpeado en los últimos años y que nosotros tenemos la plena confianza de que se puede recuperar, ¿no? El chiste es también ser innovadores, ¿no? Y juntar esfuerzos, ¿no? Por eso confiamos en crear este tipo de redes y por eso también confiamos en la tecnología, lo que puede ayudar. Podemos converger personas, bien lo decía Lilia, no solo del estado de Jalisco o de la Ciudad de México, sino de todo el país o inclusive de otros lugares de habla hispana, ¿no? Entonces podemos generar estos círculos virtuosos de, no sé, por ejemplo, desarrollar tiendas en línea sobre ciertos productos de Yucatán, de Jalisco, de Puebla, por decir algo, pero también quizás de Colombia, de Perú, de Venezuela, ¿no? De Brasil. Entonces, afortunadamente vivimos en un mundo globalizado en donde también podemos compartir, ¿no? Y entonces las culturas, y eso es algo que a mí me atrae mucho, la cultura siempre es una entidad o es, diríamos, un ente que siempre está en movimiento y siempre va sumando cosas que vienen de otros lugares, ¿no? Ahora bien, y que además algo que me dicen acá en los comentarios es, y mexicanos sabemos en todo el mundo, ¿no? Esta persona nos está escribiendo desde Alemania, entonces, y dice, y mexicanos sabemos en todo el mundo que podemos hacer cultura, que podemos permear también a través de esto, y eso está increíble. Me preguntan, ¿en dónde se pueden inscribir? ¿Cuándo inicia?
No sé, ustedes ahora sí que tienen el micrófono y si nos podrían ampliar un poquito más esta información. Claro que sí, con mucho gusto, Angélica. Mira, nos pueden encontrar en la página web del Colegio de Jalisco, que es www.coljal.mx. Ahí en nuestra oferta educativa podrán encontrar el diplomado en desarrollo e implementación de proyectos culturales con impacto social. O bien también pueden seguir las redes sociales del Colegio de Jalisco, Facebook, Twitter, Instagram, y ahí estamos subiendo la información del diplomado. Te comento también, Angélica, que va a ser sabatino. Creo que eso facilita mucho las cosas porque pues muchos el sábado es cuando tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Para continuar con nuestra preparación. Entonces vamos a estar todos los sábados de 10 a 2:30 de la tarde. Tenemos pensado comenzar en mayo, el 8 de mayo, y terminaríamos el 31 de julio, si mal no recuerdo. Tiene una duración de 3 meses. Y bueno, ahí pueden consultar también los costos. Es un diplomado muy accesible. Tenemos, digamos, el costo más económico es de 4,000 pesos si se inscriben, digamos, inmediatamente y en un solo pago. Ese es el costo de todo el diplomado, lo cual me parece que es muy, muy accesible. Y bueno, pues ya si requieren facilidades de pago también se las da el Colegio de Jalisco, pero ahí sí ya iría incrementando un poco el costo del diplomado dependiendo del tiempo, ¿no? Que requieran para los pagos. Y bueno, pues la fecha límite de inscripción es el 30 de abril. Así es que pues ojalá y pues las personas que nos están escuchando pues se animen porque realmente es un diplomado muy padre. Estoy pues ahora sí que recibiendo todas las lecturas, ¿no? De los docentes, las propuestas de las clases y es realmente muy, muy interesante. Creo que realmente logramos reunir, José Alberto y yo, un equipo de docentes muy comprometidos y muy capacitados. Entonces, seguramente, bueno, pues nos pondrán al día, ¿no? De todo lo que es la gestión cultural. Y bueno, pues contamos con docentes tanto a nivel nacional, con experiencia tanto a nivel nacional como el caso de José Alberto y algunas otras colegas que pues han incluso dirigido museos en la Ciudad de México, como también pues docentes de acá de Jalisco. Pero pues quisiéramos enfatizar que está abierto no solamente para los interesados del estado de Jalisco, sino de cualquiera que quiera echar a andar un proyecto de gestión cultural. Claro, y sobre todo, pues empezar ya a tener esta propuesta inicial que es cómo armar un proyecto en gestión cultural que me parece muy, muy importante, más allá de estar, pues seguir, ¿no? Pensando en que está muy golpeado. Sí, ya sabemos que está golpeado, pero ahora vale la pena empezar a hacer ya algo, empezar a poner, pues como les digo yo, a ensuciarse las manos y empezar a activar y empezar a trabajar juntos para poder lograr algo. Doctor José Alberto Moreno, no sé si tiene algún comentario final, algo que nos quiera decir. Bueno, como conclusión, me gustaría volverlos a invitar al diplomado que estamos preparando y decirles también que la cultura, como bien lo decía Lilia, es un elemento humano central, ¿no? Y es un elemento social central, el cual tenemos que recuperar, porque las sociedades que se interesan por su cultura, las sociedades que se interesan por mejorar sus niveles educativos, mejorar sus niveles intelectuales, son las sociedades que actualmente están produciendo vacunas, están produciendo, tuvieron modelos exitosos con la pandemia, ¿no?
y que desafortunadamente en México hemos abandonado eso, ¿no? Hemos abandonado la educación y hemos abandonado la cultura como modelos sociales. Y entonces por eso es importante, ¿no? También para recuperar a nuestro país, ¿no? Es importante la cultura, la reflexión, el, el sentarse a discutir ideas, el tener ideas, ¿no? Y Claro. todo eso nos otorga la cultura. Claro, muchas gracias, doctor José Alberto Moreno Chávez, por estar aquí en México en tu vida. Doctora Lilia Vallardo, no sé si tiene algún comentario final. Pues agradecerte primeramente, Angélica, por la invitación y bueno, pues también a José Alberto, ¿no? Por ahora sí que por haber pues también hecho la gestión para invitarme a este espacio. Y bueno, pues enfatizar nuevamente en lo que decía José Alberto. Acá en Jalisco, bueno, como seguramente ustedes lo saben porque las noticias corren a nivel nacional, estamos viviendo pues una crisis muy fuerte, yo pienso también en cuestión de violencia, ¿no? Es ya casi nuestra cotidianidad el recibir noticias pues de gente pues ultimada, desaparecidos, y consideramos que la cultura es una herramienta básica para frenar toda esta problemática tan grave, no solo de mi estado, sino del país. Recuerdo hace algunos años el doctor José Alberto me compartía una ponencia que dio, que se titulaba, no sé, no recuerdo exactamente, José Alberto, pero era quien levanta un violín no empuña un arma o algo así, ¿no? Entonces, esa es nuestra apuesta, el poder pues hacer lo que esté en nuestras manos para seguir difundiendo la cultura y los elementos para que cada vez más personas estén interesadas en la cultura. Y bueno, pues cambiar ahora sí que todos estos imaginarios, ideales que desgraciadamente nuestros jóvenes están teniendo, en los que pues el llegar a ser pues alguien violento es su máxima aspiración en la vida, ¿no? El tener a lo mejor los grandes coches y demás. Entonces, a través de la cultura creemos que podemos contribuir a nuevamente tener pues un país pacífico, ¿no? Claro. Muchísimas gracias a la doctora Lilia Estela Vallardo Rodríguez y al doctor José Alberto Moreno Chávez por estar aquí en este programa México en tu vida con el tema Propuestas para recuperar al sector cultural después de la pandemia. Gracias también a Antonio Basbar, nuestro director general, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Jani López en el diseño y manejo de redes sociales y a Estefanía Espinosa en la postproducción. Soy Angélica Mayén y esta semana les invito a hacer algo diferente. Volteen a ver la cultura, volteen a ver qué es lo que pueden hacer por apoyar a la cultura, por salir adelante y por supuesto, pues qué mejor que también acudir a este diplomado que nos están ofreciendo ellos como el diplomado en el desarrollo e implementación de proyectos culturales con impacto social. Soy Angélica Mayén, les deseo todo lo mejor y les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Hasta pronto y muchísimas gracias.